Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar a Suena Familiar. Hoy es 21 de diciembre del 2022, casi en la víspera de Navidad, y gracias a Dios por este tiempo donde recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos pastores estaban en su trabajo de vigilar a las ovejas y ahí los ángeles les dieron la noticia de su nacimiento. Hay muchas cosas bonitas a considerar en este tiempo. Hoy miércoles estamos los hermanos Enrique, José Augusto, Norma y Pedro. Y le seguimos invitando a considerar que usted no está solo, no está sola. Dios está con usted. Él no deja solo a nadie. Como la madre no abandona a su hijo, no lo deja solo, así Dios con su creación. Permítanos conocer su necesidad de oración. Mándenos un WhatsApp al 811-590-9879. Mandamos un saludo a Marta y Manuel para que Dios los lleve adelante en obediencia a su palabra. Estos programas radiales los puede escuchar también por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase para que le llegue directo ahí a su correo y compártalo con otras personas. La serie que hoy estamos viendo se llama Conociendo al Rey y el tema para hoy es la reconciliación. Y queremos empezar diciendo que esta palabra se compone del prefijo re y el verbo conciliar. Y este verbo significa poner de acuerdo a dos o más personas, hacer compatible ciertas cosas entre sí. Y esa acción, poner de acuerdo, es la reconciliación. Imagínese usted mismo con problemas con su esposa, su esposo, y se molestan de tal modo que ya no quieren vivir juntos. Esta separación necesita una reconciliación. Vivían bien, pero esa razón, esa culpa entre los dos los separó. Esto es muy fácil de entender. Lo difícil es la reconciliación, porque no es fácil pedir perdón. E igualmente no es fácil perdonar. Esa reconciliación entre las partes se va a dar cuando las dos partes dejen su orgullo y uno se reconozca como culpable y el otro acepte perdonar. Es más lo que se pierde que lo que se cree ganar al no perdonar. Hay muchos matrimonios en estas circunstancias. Ninguno de los dos cede su derecho. Los afectados son los hijos, son los abuelos y más cosas que se presentan como dañinas a la relación. No tan solo en los matrimonios se observan los daños por la no reconciliación, sino que se dan en toda relación personal. Puede ser entre los familiares, entre los hermanos, entre los vecinos, entre los compañeros de trabajo. La misma iglesia enfrenta diferencias entre los hermanos por no reconocer cada quien su falta. En ocasiones cada una de las partes dice tener la razón, y esto es más grave para llegar a la reconciliación. Ahora bien, mire lo que dice la Biblia respecto de la reconciliación. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así como tenemos diferencias con la gente que nos rodea, también tenemos problemas con Dios. Mientras que esté de por medio entre Dios y nosotros nuestro pecado, hay un abismo entre Dios y usted, entre Dios y yo. Y este lo forma el pecado. Si nos llenamos de orgullo, así como con las diferencias humanas, igual nunca vamos a estar reconciliados con Dios. El primer paso para llevarnos bien con Dios, Dios mismo ya lo dio, porque puso de por medio al Espíritu Santo, que es el que nos convence de los pecados, y así
Ahora nos toca a nosotros pedir perdón por nuestros pecados. Viene luego que Dios nos considera como nuevas criaturas y nos dice que las cosas viejas pasaron, que aquel tiempo de pecador ya quedó atrás y nos hace nuevas criaturas. Y aquí es donde empieza la reconciliación por Cristo en nuestra vida. Luego de ser reconciliados, nos da el trabajo de reconciliar a otros pecadores al llevarles el Evangelio. Entonces nosotros, como creyentes, somos embajadores en nombre de Cristo, como que Dios está rogándole a los pecadores que se reconcilien con Él. Ahora bien, hay también mucha gente que ha escuchado el Evangelio y no ha querido ponerse a cuentas con Dios por las barreras que se anteponen al arrepentimiento. Y una de esas barreras es la religión que me dieron mis padres, que viene siendo algo muy fuerte, y algunos consideran que no hay diferencia entre católicos y evangélicos, por mencionar el caso más común en nuestro continente americano. Dios nos llama a no cansarnos de hacer el bien, de seguir anunciando el Evangelio y de ser ejemplo cristiano. Esto es muy importante en nuestras vidas. Nunca vamos a convencer a nadie porque no es nuestro papel. Ese trabajo le corresponde al Espíritu Santo. Mi papel es informarles. Luego interviene el Espíritu Santo, luego le toca al no creyente. Como usted puede ver, primero es Dios en los corazones. Luego somos los que vamos a predicarles. Así es como se forma la reconciliación, cuando el hombre ya entendió su papel de pecador, que luego él mismo se va a dar cuenta que lo que sabía era solo una religión y no la nueva vida en Cristo. Permita que Dios haga su trabajo. No le estorbemos en el proceso. Por esto es que Dios nos reconoce como sus embajadores en Cristo, para que el pecador, hombre o mujer, se reconcilie con Dios. Ese es el papel central de Jesucristo en su vida. Él vino a curar a los enfermos, a salvar a los pecadores, y entre ellos estuvimos usted y yo. Lo importante fue que Dios utilizó a alguien en ese tiempo en que usted creyó en Jesucristo. No fue solo porque usted lo entendió, sino que Dios en su misericordia hizo que se cumpliera lo que Él mismo ya había predicho antes de la fundación del mundo. La iniciativa fue de Dios. Véalo así, para que usted pueda entender el Evangelio con más claridad. Inclusive, estoy seguro de que usted va a entender mejor las cosas y le va a agradecer a Dios lo que Él hizo por usted. Todo este trabajo efectuado por Dios lleva en sí un movimiento de amor por la humanidad. Dios no quiere que ninguno de nosotros muramos. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles caídos. Pero Dios tuvo misericordia del pecador e interpuso la reconciliación. Esperamos que esto le quede claro. Y de no ser así, pues lo invitamos a que vuelva a leer 2 Corintios 5, 17, 20. No fue únicamente porque usted entendió, le explicaron y usted entendió. No, Dios utilizó a aquella persona que le habló de Cristo, hombre o mujer, quien haya sido el hermano, la hermanita, ¿verdad? Pero luego vino el trabajo del Espíritu Santo para convencerlo. Él es el que hace todo el trabajo de la reconciliación en nosotros. Cuando ya entendemos el Evangelio, ahora sí podemos vivir conciliados con Dios. Véalo de esta forma y va a ver que va a haber una luz bonita ahí en su corazón. Muchas gracias por su sintonía. Dios lo bendiga con el regalo de entender la vida y el propósito de vivir. Busque a Dios junto con su familia. Bien, sigamos ahora con nuestro hermano José Augusto con este mismo tema. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, listos y expectantes para escuchar la voz de Dios en su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Conociendo al Rey y el tema de la reconciliación, basada en 2 Corintios 5, 17 al 19.
Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y quién mejor para hablarnos de la reconciliación que el mismo apóstol Pablo, que nos dice que si estamos en Cristo, o sea, que si ya nos reconciliamos con Dios, estamos en Cristo, su Hijo, y somos nuevas criaturas, o sea, hemos nacido de nuevo pero espiritualmente, o sea, que nuestros pecados ya han sido borrados por la sangre de su Hijo derramada en la cruz, y son las cosas viejas que ya pasaron, y de aquí en adelante todas son hechas nuevas bajo la dirección del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esta reconciliación no proviene de nosotros, sino de Dios, que nos reconcilió por medio de su Hijo Jesús, o sea, quitando la enemistad rebelde y pecaminosa del hombre hacia Dios, Romanos 5:10, de manera que ya no somos objetos de la ira de Dios, Romanos 5:9, pasando de la esfera de la ira a la bendición de Dios, Romanos 8:1, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, o sea que no se le adjudican porque Cristo, su Hijo, lo llevó sobre sí. 2 Corintios 5:21 y 1 Pedro 2:24. Familia, uno de los propósitos del nacimiento de Jesús, el cual es sumamente importante en este tiempo de Navidad y en todo tiempo, es el mensaje de salvación. Y en Lucas 2, del 10 al 11, dice así: un ángel del Señor les dijo: os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué palabras tan entendibles, ¿verdad? Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea que la buena voluntad es de Dios con los hombres, para que no entendamos mal. Este es el verdadero significado de la Navidad. Que Dios nos ama porque somos creados por Él. O sea, creación de Dios. Y nos dio a su Hijo Jesucristo porque nos vio perdidos y sin rumbo, viviendo como en los tiempos de los jueces. Recuerda que no había rey y cada quien hacía lo que creía que era mejor o que estaba bien, de acuerdo a nuestra voluntad, viviendo en pecado, muertos espiritualmente. Sin embargo, Él tuvo compasión de nosotros al vernos como ovejas sin pastor, perdidos en las tinieblas del pecado, y nos hizo pueblo suyo si le recibimos y creemos en la obra de la cruz, donde Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y maldad, y presentarnos limpios y justos delante de Dios. Romanos 5:1. El significado de la Navidad no es todo lo que es contrario a esto que hemos dicho. O sea, que adoremos a Dios en figuras que hace el hombre
sabiendo que no podemos tener costumbres o tradiciones que no se apeguen a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que vayamos a la ley y al testimonio. Familia, consideremos que la reconciliación viene de Dios y no del hombre, porque por el pecado ni siquiera podíamos acercarnos a Él, mucho menos reconciliarnos. Pero una vez que aceptamos a Cristo, no solo recibimos esta reconciliación para nosotros, sino también podemos reconciliarnos con nuestro prójimo. Así que, familia, creámosle a Dios y recibamos la reconciliación que nos ofrece en su Hijo Jesucristo, para que disfrutemos de su bendición tan grande al perdonar nuestros pecados, para podernos acercarnos al gran Dios y Señor nuestro. Y también perdonar a quienes nos ofenden. Hagamos su voluntad y viviremos, ya que en otro tiempo éramos enemigos y vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3. Pero ahora tengo algo muy importante que comunicarles, que ya no están solos, porque en Cristo, sí, en Cristo tenemos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede escribirnos o llamarnos o mandar un audio al 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo necesiten, envíen sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle like y compartan. Y estamos de regreso solamente para agradecerles su amable atención a nuestro tema, la reconciliación. O sea, Dios nos la da, esta reconciliación, siendo nosotros pecadores y enemigos. Así que aceptémosle sin pérdida de tiempo, porque ya no habrá más tiempo. Él quiere que lo busquemos hoy, porque hoy es el día de salvación. Así que, familia, busquémosle de todo nuestro corazón y reconciliémonos con Él, ya que Él nos está permitiendo acercarnos Él mismo a través de su Hijo Jesucristo. Así que, adelante, familia, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Así que, pues aquí está Pedro ya listo para continuar. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermano José, buenos días, hermano Enrique, y buenos días a todo el público, al auditorio que nos escucha en esta mañana. Estamos con la serie Conociendo al Rey. El tema es la reconciliación. Ya estamos a 3 días de que llegue la Navidad, aunque sabemos de antemano que no es la fecha exacta, ya que la Biblia no nos da una fecha exacta, pero es por tradición que celebramos el nacimiento de Jesús, el nacimiento de ese regalo que Dios nos hizo para reconciliarnos con Él. Tenemos nuestra base bíblica ahí en 2 Corintios 5, 17 al 19. Y lo voy a leer, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba
en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermoso texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si usted ya es hijo de Dios, cuando usted decidió aceptar a Cristo en su corazón, entregarle su vida y tener ese nacimiento de nuevo, ese nacimiento espiritual, es cuando usted es una nueva criatura, una nueva creación en Cristo. Y dice la palabra de Dios que todo el pasado queda borrado, que todo el pasado ya no debe afectarnos, porque todas las cosas a partir de ahí son hechas nuevas. El propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesús a la tierra es el de la reconciliación. ¿Y qué significa la palabra reconciliación o reconciliar? Bueno, reconciliación es hacer que se restablezca la amistad de dos personas. Allá en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva cometieron el primer pecado de la desobediencia, pues ahí se rompe esa relación estrecha de Dios con el hombre. El pecado aparta al hombre de Dios. Y desde entonces, Dios y el hombre no se habían reconciliado, hasta que Dios mismo nos da ese regalo tan grande en Jesús, quien viene a reconciliarnos, a reconciliar al mundo consigo mismo. Reconciliar es el proceso de rescatar al hombre de su estado pecaminoso y de la oscuridad espiritual, y de restaurarlo a un estado de armonía y unión con Dios. Si usted todavía no está en Cristo, déjeme decirle que usted aún no se ha reconciliado con Dios. Y usted se preguntará, ¿por qué me va tan mal en la vida? ¿Por qué las cosas no me salen bien? Bueno, es el momento de entregar su vida a Cristo y tener esa reconciliación a través de ese regalo tan grande que nos dio en el niño Jesús, cuando vino a nacer en Belén para reconciliarnos con Dios. Jesucristo es el reconciliador entre Dios y el hombre, ya que por medio de él, el ser humano recupera la amistad con Dios que había perdido por el pecado. Si usted ha estado peleado con alguien y por muchos años no se hablan, y pues es muy triste, pero cuando llega la reconciliación es algo precioso, es algo hermoso que esa relación de amistad se restablezca una vez más, que puedan disfrutar juntos de la vida. Tenemos el ejemplo de los esposos, ¿verdad? Cuando se pelean y tal vez pasan días y no se hablan. Pero qué hermoso es cuando se reconcilian. Si tú ya estás en Cristo, pues ya estás reconciliado con Dios. Pero si aún tú todavía no reconoces a Cristo como tu Salvador personal, es el momento de buscar esa preciosa reconciliación. En esta Navidad debemos de buscar siempre el verdadero significado de ese amor de Dios, ese amor tan grande que mandó a su Hijo a nacer y a vivir aquí en la tierra, pero también murió por nuestros pecados. Pues las empresas utilizan estos tiempos para vender. Esa es la época navideña y se venden porque la gente se da regalos. Y se ha perdido el verdadero significado de la Navidad con tanta comercialización. También en estas fechas se hacen las posadas, pero es muy triste que en estos días de diciembre, a causa de esas fiestas, mucha gente tiene accidentes. Mucha gente pierde la vida, gastando su dinero, su tiempo, en cosas que en realidad no le agradan a Dios. Son costumbres que no están escritas en la Biblia, pero que la gente las hace. Debemos reconciliarnos con Dios, pero también es importante reconciliarnos con los hombres. Si usted no ha sido reconciliado con Dios, bueno, primero busque a Dios. Busque que Jesús, que Cristo sea el primer lugar en su vida. Pídale perdón. Arrepiéntase por aquellos pecados
que hay en su vida y tome esa reconciliación tan preciosa en la vida del niño Jesús. Pero también hay que reconciliarnos con los hombres. Tal vez usted esté peleado con sus padres y hay ya varios años que no se hablan. Es tiempo en esta Navidad, búsquelos, busque la reconciliación, pida perdón. Tal vez usted no fue el culpable de la situación que haya pasado, pero no importa, pídales perdón y reconcíliese con sus padres. Si está en un proceso de divorcio, si está en un proceso de separación, este es el mejor momento de reconocer que nos equivocamos y buscar la reconciliación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra pareja. Hay muchos hijos hoy en día que no le hablan a sus papás, que salieron enojados de casa. Pues es tiempo de regresar, es tiempo de reconciliarnos unos con otros. También hay el caso de hermanos que por alguna situación dejaron de hablarse, algún familiar. Pues es tiempo de llamarles en esta Navidad. Y si usted ya conoce a Cristo, háblele a alguien de Cristo. Es tiempo de compartir la salvación que Cristo nos da. Que esta Navidad reconozcamos el verdadero significado de Dios para los hombres, que es la reconciliación del hombre con Dios. Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Que Dios les bendiga. Feliz Navidad. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.